Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la UTN. A continuación vamos a tratar de resolver un límite mediante una división sintética. Si podemos observar, esta expresión es muy amplia y probablemente no se pueda utilizar la calculadora para factorizarla. Pero lo importante es que aquí tenemos un menos 1 y si sustituimos esta x por menos 1 en el denominador nos da 0, lo cual quiere decir que la expresión se nos indefine. Ahora debemos de recordar que el exponente mayor es un 4 y que al final tenemos un número que debemos de factorizar u obtener los submúltiplos para poder realizar el proceso de la división sintética. Lo cual quiere decir que escribimos 6, si sacamos mitad nos da 3, si sacamos tercera nos da 2, nos da 1. Es decir, los números que podemos utilizar para la división sintética son el número 1, el número 2, el número 3 y el número 6. Dichos números tenemos que tener en cuenta que se pueden utilizar tanto positivos como negativos. Ahora vamos a utilizar los coeficientes del numerador para realizar el proceso de la división sintética. El primer número es un 4, el segundo un menos 1 y así sucesivamente. Para iniciar el proceso de la división sintética vamos a utilizar en este espacio el número 1 positivo. Por lo tanto vamos a escribir 1 positivo en esta parte y recordamos que hay que bajar el 4 en esta sección. Y escribimos 4 y multiplicamos 4 por 1 y eso nos da 4. Ahora hacemos menos 1 más 4 y eso nos da 3. Luego 3 por 1 nos da 3. Menos 2 más 3 nos da 1. Luego 1 por 1 y eso nos da 1. Menos 3 más 1 nos da 2. Menos 2. Ahora, menos 2 por 1 nos queda menos 2. Y si podemos observar al final nos da menos 8, lo cual no es lo que andábamos buscando. En la división sintética para factorizar debemos de buscar que nos dé 0 en esta parte. Recordemos que podemos seguir trabajando con los mismos números pero con otro signo, entonces voy a utilizar el número menos 1. Si no nos funciona el menos 1, deberíamos de utilizar el 2, el menos 2, el 3, el menos 3 y así sucesivamente. Ahora bajamos el número 4. 4 por menos 1 nos queda menos 4. Menos 1 menos 4 nos da menos 5. Luego menos 5 por menos 1 nos queda 5 positivo. Menos 2 más 5 nos da 3 y así sucesivamente. Si nos damos cuenta al final nos está dando 0, lo cual quiere decir que hicimos bien el proceso de la división sintética. Cuando nos da 0 ahí, lo que quiere decir es que con el menos 1 ya podemos crear uno de los factores del numerador. También podríamos apreciar que con los números que nos quedan en la parte inferior de la división sintética se puede formar otro de los factores. Pero con el menos 1 vamos a crear el factor x más 1. Para crear este factor se le cambia el signo al número que tenemos en la posición del menos 1. Luego con los de abajo podemos crear otro factor, solo que hay que recordar que el exponente mayor o el grado del polinomio se reduce en un término. Es decir, si había x a la 4, ahora hay x a la 3. Ahora utilizamos el menos 5 para crear el siguiente término, que si antes era un 3, entonces ahora va a ser un 2.
y así sucesivamente. Y aquí tenemos la factorización del numerador original, es decir, podemos cambiar el numerador original por este tipo factorizado. Pero lo importante, podríamos continuar, lo que pasa es que lo importante está en que estamos observando que uno de los factores nos quedó igual al denominador. Esto podría ser muy útil y nos llevaría a evitar seguir factorizando. Después de haber factorizado podemos cambiar la expresión original y vemos que lo que tenemos factorizado sustituye al numerador original. Esto es bastante importante porque si nos damos cuenta tenemos x más 1 en el numerador y x más 1 en el denominador, lo cual quiere decir que podemos cancelar el x más 1 del numerador con el x más 1 del denominador. Y lo que nos queda es una expresión fácil de trabajar que no se indefine cuando x es igual a menos 1. Es decir, podemos reescribir límite cuando x tiende a menos 1 de lo que está dentro del paréntesis grande porque cancelamos x más 1 con x más 1. Lo cual es un límite que se puede resolver mediante el sistema de sustitución directa. Es decir, cambiamos la x a la 3 por menos 1 a la 3, luego menos 1 a la 2 y 3 por menos 1 y el resultado sería 18 negativo, lo cual solamente quiere decir que cuando nos acercamos mucho en la x al menos 1, la y se acerca mucho al 18 negativo. Esto no quiere decir que cuando x es igual a menos 1 el resultado tiene que ser menos 18, no, más bien quiere decir que cuando nos acercamos mucho por la izquierda y por la derecha al número menos 1, en y nos acercamos mucho al número menos 18. Es por esto que podemos apreciar en algunas gráficas que a pesar de que el límite tiende a un número específico, en el punto menos 1 podríamos estar sobre otro valor que no es el 18 negativo, pero por la izquierda y por la derecha nos acercamos mucho a dicho valor.